Claudio, ¿cómo estás, Juan? Muy bien, la verdad es que mucho se ha hablado de esta disputa, pelea, malestar, etcétera, entre María Eugenia Vidal y Mauricio Macri por los fondos que le destinan a la provincia de Buenos Aires en el presupuesto nacional. La verdad es que la novela podría titularse Mitos, Verdades y Puestas en Escena. Bien. ¿Por qué? Porque hay algunas verdades concretas que sí ocurren, que sí despiertan que haya cierta tensión, pero algunos mitos que refuerzan hasta dónde llega esa tensión y algunas puestas en escena que son bastante útiles para ambos. ¿Por qué? Lo cierto, ¿cuál es? La verdad es que el presupuesto que se acordó y que permitió que por lo menos en diputados se apruebe con el apoyo de 32 legisladores que no son de Cambiemos, se debió a que en buena parte le manotearon algunos fondos importantes que, según el cálculo que se haga en términos nominales, podrían ir de los 19.000 que se conoce por la no actualización del Fondo del Conurbano a los 30.000 porque se agregan otras erogaciones que va a tener que afrontar la provincia. Obviamente esto generó una preocupación, pero por otro lado le permitió al gobierno nacional que conseguir la aprobación y el apoyo de esos 32 legisladores, básicamente, que provienen de las provincias con las que se acordó el presupuesto y a las que no le tocaron tanto las cuentas. La segunda verdad sí preocupó, claro, cómo no va a preocupar a la gobernadora que contaba con una actualización del Fondo del Conurbano que iba a llegar a los 65.000 millones este año, que no va a llegar y que además tiene que afrontar gastos extras a los que tenía previsto por la transferencia del transporte y los subsidios que el transporte tiene, más otros bienes. Obviamente, sí. ¿Y ahora, entonces le van a girar más fondos? Ahora, el mito, se pelearon Vidal y Macri. La primera realidad de la puesta en escena. Esto le fue muy útil a Mauricio Macri, porque esto le permitió a sus negociadores con los gobernadores provinciales, ¿qué hacer? Bajar la tensión, porque ellos lo que querían, los gobernadores provinciales y los diputados que responden a esos gobernadores, no quedar cediendo en el proyecto déficit cero en beneficio de las provincias que son el sostén del gobierno nacional. Es decir, los distritos como la capital federal, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. El eje del núcleo de apoyo central y que representa el 40% del padrón de electores de la provincia. Con lo cual, esto de poner en evidencia y de sobreactuar los enojos, que el primero y el que más expuesto lo dejó fue el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Joaquín de la Torre, permitió hacer que, bueno, los gobernadores tenían una salida, es decir, están perjudicando a la provincia de Buenos Aires como nosotros queríamos, y no a las provincias en beneficio de la provincia de Buenos Aires. Al presidente, a sus actores políticos que estaban negociando esto, como el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien se llevó las críticas de la Torre, y Emilio Monzó en el Congreso, poder presentarlo como que estaban de alguna manera cediendo acá. Pero vos decís, Claudio, que se reunieron, se pusieron de acuerdo en vos actúa esto, yo actúo lo otro y armaron una apuesta para generar este cambio en el presupuesto. No tanto pero. No tanto pero. En algún punto el enojo estaba, en algún punto la preocupación estaba, porque obviamente la provincia tenía que hacer frente, pero en algún lugar también había diálogos y había comunicación entre los principales referentes diciéndole no se vuelvan locos, que esto lo vamos a arreglar. Y a la gobernadora le venía muy bien también. ¿Por qué? Porque si bien a ella le tocaban los fondos y quedaba como que la provincia la perjudicaba por el gobierno nacional, ella quedaba como no resignándose, no sometiéndose al imperio de su jefe político, Mauricio Macri, y presidente de la nación, sino defendiendo los intereses de los bonaerenses. O sea, ella tenía que quedar como que tiene peso político propio. Y defiende los intereses de los bonaerenses. Y que había algunos que la perjudicaban. Pero por otra parte, la imagen de María Eugenia Vidal bajó, como la de todo el gobierno. Como todos, pero baja por otro tema. A eso te iba a decir. No por el presupuesto, pero hace meses que viene bajando. La cuestión económica, la política económica no la maneja Vidal,
pero ella sufrió las la consecuencias. viene afectando, con lo cual ella necesitaba también levantar un poco el perfil de las diferencias. Yo no manejo la política económica que me está perjudicando y además me van a recortar fondos que estaban previstos, que iban a ser transferidos. Sí. Tengo que... ¿Qué te va a hacer? Aparecer de alguna manera. Entonces se espiralizó de alguna manera la puesta en escena, que además la gobernadora también necesita otra cosa, aprobar su presupuesto. Claro. Pero mucho más que aprobar su presupuesto, dentro de ese presupuesto, ¿qué está? El endeudamiento que necesita la provincia para renovar el financiamiento que tiene por otra vía que no sea el aporte del Tesoro Nacional. Claro. Ese endeudamiento requiere de mayorías especiales, con lo cual también le viene bien a la hora de negociar, es decir, no nos desfinancien a los bonaerenses, no perjudiquen al pueblo de la provincia en la legislatura provincial. Y ella los defiende. Y ella los defiende. La realidad, yo te diría, así como la novela puede llamarse Mitos, Verdades y Puestas en Escena, la película se va a llamar Todos Contentos. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque el gobierno tiene recursos, el Estado Nacional tiene recursos para reasignar partidas, pero sobre todo porque, así como dijo el Estado Nacional, no vamos a hacer obras que normalmente la que la tiene que hacer son las provincias. Es decir, hemos transferido los suficientes recursos para que las provincias se hagan cargo y nunca tuvieron tantos recursos propios, sin depender de arbitrariedades del gobierno nacional, como los que han recibido en los últimos 2 años las provincias. Muy bien, ¿qué van a hacer? Va a haber excepciones y va a haber reasignación de partidas. Entonces, la provincia de Buenos Aires es probable que no tenga su autonomía total para reasignar las obras. Sí, pero van a ser acordadas, porque el diálogo es suficientemente fluido como para que se acuerde. Con lo cual, el Estado Nacional, ¿qué va a hacer? Le va a dar obras y además va a incentivar el proceso de los programas de participación público-privada que están en proceso de revitalización y donde va a haber muchos cambios, y ese es un elemento muy interesante, también va a permitir que esos programas vayan a estar muy fuertemente focalizados también en la provincia de Buenos Aires. Claudio, ¿y qué rol jugó o juega el jefe de gabinete Marcos Peña en esto? Mira, Marcos Peña en esto juega como el articulador en gran medida, pero también sirve que se ha visto como el hombre que en todo caso es el cuestionado en esto, es el rol que le ha tocado jugar. Entonces, acá quienes jugaron del lado de los malos para la provincia de Buenos Aires, para decirlo de alguna manera. Bueno, Marcos Peña en parte, pero sobre todo el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, y fundamentalmente Rogelio Frigerio, a quien todo tiene, para que lo vean de esa manera, como el hombre que es concesivo para el peronismo, al cual de alguna manera él pertenece o tiene sus orígenes, al que ven como el hombre que está más dispuesto a darle a las provincias peronistas y a los gobernadores peronistas antes que a los propios o antes que a los radicales. Con lo cual tiene todas las características para ser el malo de la película. Ahora, la realidad es que ¿va a haber reasignación de recursos? Sí, va a haber. Va a haber ingresos que este año el gobierno nacional tiene por exceso con las retenciones que se aplicaron este año, que estaban previstas para aplicar el año que viene. Con lo cual va a tener algunos ingresos extras por lo que ingrese por las retenciones. Esos ingresos extras que entren este año es muy probable que también sean parte de lo que le cedan. Y a eso, altamente probable también, hay que sumarle la posibilidad de que el gobierno nacional le pague con un bono lo que deje de darle por los fondos del conurbano no actualizados. Son papeles, sí, pero son papeles que son importantes, porque esos papeles tienen valor para contraer empréstitos, para buscar financiamiento, para pagar, eso tiene un valor. Con lo cual, esto que está previsto que haga el gobierno nacional para compensar, va a terminar, como te decía, con esta película que se va a llamar Todos Contentos. Muy bien. Bueno.